BCR-ABL, elección viril crónica. Algunas comunidades tienen algunas dudas y reclamos debido a que en la premisa decía intercambio de material genético. ¿Ya? ¿Cómo es el asunto en este cromosoma que se llamaba Filadelfia? Es de la siguiente forma. Nosotros tenemos cromosoma 9 y cromosoma 22. ¿Ok? ¿Qué sucede en pacientes que tienen esta enfermedad? Se parte el cromosoma 9 a este nivel y se parte el cromosoma 22 a este nivel. ¿Y qué ocurre con esos pedazos que se han partido? Se intercambian. ¿Ya? Un pedazo de este 9 pasa al 22 generando este cromosoma que se denomina Filadelfia. Y el 9 al 9 pasa el pedacito del 22 generando este cromosoma que no es el Filadelfia, es un cromosoma translocado. Entonces, la persona que está con la enfermedad, tú le haces un cariotipo y encuentras estos dos cromosomas. Este de aquí, el 22 que ha sido translocado, se denomina Filadelfia. Y este es el que contiene el BCR-ABL. ¿Ya? El BCR está aquí en el 22 y el ABL está aquí. Cuando hay esta ruptura, el ABL se parte a la mitad, el BCR se parte a la mitad y esas dos mitades se juntan. El BCR-ABL que está aquí. Por eso el BCR-ABL se llama gen de fusión, porque son dos genes que se han partido y esos pedazos son fusionados. Y es el que tiene la actividad quinasa desregulada y que genera todas estas cosas que hemos visto en clase. Entonces, sí es un intercambio de material genético. Bien, vamos rápidamente a la clase, nos queda muy poco tiempo. Ahí, arriba la botadita. Me presta un poco de papel higiénico para la usar. Cuando hablamos de la estructura de un gen, ya ustedes conocían y me lo habían mencionado algunas veces, que cuando hablan de gen y yo les digo, ¿en qué consiste un gen? Ah, profesor, consiste en partes que se denominan exones, ¿cierto? Luego de un exón, digamos que este sea el exón 1, vamos a ponerlo aquí, exón 1, el gen con forma de exones, ¿okay? Luego del exón 1, ¿qué vendría? Un intrón. ¿Se acuerdan? Que un gen está conformado de exones e intrones, así se denomina. Luego de este intrón, que sería el intrón 1, ¿qué viene? Otro exón, que sería el exón 2, luego viene aquí el intrón 2, y así, tantos cuantos exones que tenga el gen. Finalmente vamos a poner acá uno más. Entonces, un gen está conformado característicamente de exones e intrones. ¿Qué es un exón? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Acá vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, en el exón que empieza así A, C, G, T, A, T, A. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Las bases. ¿Son? Bases. Son bases, ¿verdad? Son bases nitrogenadas. Es la secuencia que tiene este exón. ¿Qué es lo que contiene el intrón? ¿También tiene bases? También tiene otras. C, A, G, C, C. ¿Ok? ¿Qué viene? Otra vez, más bases, más secuencia, en un orden específico, etc. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos solamente el gen como una secuencia, no vamos a ver diferencia entre exón e intrón hasta ahora. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia conceptualmente hablando entre un exón y un intrón? Dígame. Ustedes no saben. La codificación. La codificación. ¿Qué quiere decir esa de la codificación? El intrón. ¿El intrón? ¿El intrón qué? Sí, va a codificar. El exón codifica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estos de aquí, los exones, luego de un... Este es el gen, ¿verdad? Cuando haya transcripción, vamos a ponerlo aquí a este nivel, transcripción. La transcripción que consiste en la formación de un ARN mensajero. No todos son de mensajero, ¿no? Puede haber otro tipo de RNAs, pero vamos a hablar ya de ARN mensajero. Entonces, cuando se transcribe eso, ¿qué es lo que se va a transcribir? ¿Exones o intrones? Exones. Todo. Se transcribe todo. Entonces, el producto, el RNA, vamos a ponerlo aquí, Ya se ARN elimina en el español, mensajero, va a ser ¿qué cosa? El exón 1 unido a su intrón 1
el otro exón, el otro intrón, el otro exón, intrón, exón. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Es decir, en primera instancia, la transcripción copia directamente la información del gen. ¿Ok? En primera instancia. 3 y el 4. Entonces, a partir de ahora, y en los libros también lo van a encontrar, todo lo que vean con barra gruesa es exón, y todo lo que vean con línea es intrón. Esa es un poco la convención que se utiliza. Ahora, este RNA mensajero que lo he puesto acá en realidad todavía no es funcional, porque tiene los intrones. Y los intrones no codifican parte de la proteína. Recuerden que un RNA mensajero luego pasa a una traducción, y esa traducción lo hace convertir el RNA mensajero en una proteína. ¿Ok? Ahora, esa información para formar la proteína solo se encuentra en los exones, no en los intrones. Entonces, en este paso de la transcripción tiene que haber otro paso que elimine estos intrones. ¿Cómo se denomina ese paso? Splice. En español algunos traducen como corte y empalme. Splicing está mejor. ¿Ya? Entonces, este RNA primero no se denomina RNA mensajero, sino... Exactamente. Voy a ponerlo, me la sé solamente en inglés. Y luego se eliminan los síntomas. Heterogéneo nuclear RNA. ¿Ya? O ARN heterogéneo nuclear, como ustedes lo han dicho. Entonces, se generan estos primeros, luego pasa un procesamiento que se denomina, ustedes me lo han dicho, splicing. En este splicing, el objetivo es eliminar. Los intrones. ¿Qué cosa? Los intrones. Eliminamos intrones y finalmente vamos a tener un ARN mensajero maduro con sus 4 exones unidos. Ahora, esto estaba en el núcleo. Una vez que el RNA maduro o mensajero, ha sufrido el splicing y ha eliminado los intrones, recién puede salir al citoplasma a hacer el proceso de traducción. ¿Estamos? Entonces, requisito madurar lo que se ha generado aquí. Para que este proceso surja, iniciando desde lo que consiste en la transcripción, hasta reconocer qué es un exón y qué es un intrón, porque si vemos en la secuencia, ¿cómo lo reconocemos? Está un poco complicado, ¿verdad? Entonces, la clase del día de hoy es mostrarles un poco qué elementos tiene un gen. Un gen no solamente es exones e intrones, tiene algunas codificaciones escondidas que nos van a permitir reconocer qué es un exón, qué es un intrón, cuándo se transcribe, desde dónde se transcribe. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es esto. Miren, nosotros tenemos acá exones e intrones, exones e intrones. Pero antes del gen, desde que se inicia la transcripción, tenemos otro segmento que se llama región promotora. Sin esta región promotora, el gen jamás se va a producir, perdón, jamás se va a transcribir. ¿Ya? Entonces, un gen involucra más que exones e intrones. Si miramos fuera, a esta zona tenemos una región promotora donde hay secuencias, y estas secuencias van a servir de unión a proteínas como cuáles, como los factores de transcripción de los cuales hablábamos el día de ayer. ¿Okay? Esos factores de transcripción cuyo objetivo es unirse al ADN y luego poder anclar ahí la RNA polimerasa para que surja una transcripción, están aquí. Aquí se va a unir. Entonces, si no hay esto, jamás se va a transcribir un gen. Entonces, como parte del gen tenemos la estructura de esto y luego tenemos la región transcript. Lo tenemos acá, región promotora o también denominada elementos reguladores. Existen dos tipos de elementos reguladores. Aquí estamos viendo las llamadas elementos reguladores en cis. ¿Qué quiere decir en cis? Aquí vamos a regular al gen. ¿Dónde está el gen? En el ADN. ¿Y la región reguladora dónde está? También en el ADN. Los otros elementos reguladores son en trans, que son las proteínas. ¿Ya? Entonces acá tenemos reguladores en cis. Es decir, son secuencias que van a indicar dónde deben entrar factores de transcripción para que ese gen se active. Y vemos por aquí, más allá, también hay elementos reguladores después del gen. O sea, los elementos reguladores pueden estar antes o después, e incluso algunos genes lo tienen dentro. ¿Saben dónde? En los intrones. Entonces, esto de que el intrón no tenga un valor ya quedó de lado. En realidad el intrón tiene mucha información, no para generar proteína, pero sí para regular todo el ciclo de transcripción de un gen. Entonces, sigamos acá. Lo tenemos acá abajo, ¿verdad? Esa es la región promotora de elementos reguladores, ¿ok? Un segundo factor de transcripción. Y la región transcrita involucra exones e intrones y algo más que se denominan los UTRs.
¿Qué son los UTR? Son regiones no traducidas. Ustedes pueden ver lo que he hecho acá. Es algo, digamos, bastante gráfico, pero en realidad tampoco es tanto así. ¿Por qué? La transcripción no va a iniciar donde inicia el exón, va a iniciar antes. ¿Ok? Esto que está antes, esta pequeña información de acá que', en el lado 5', no corresponde al exón y tampoco es un intrón. Los intrones por definición están entre exones. Esta región se va a denominar UTR. ¿Ok? Pero UTR 5', porque está en el 5'. Igual allá, la transcripción no va a acabar donde acaba el exón, acaba un poco más por acá. Esta zona también se denomina UTR, pero UTR 13. Entonces, todo eso es importante. Y en esas regiones UTR también pueden haber algunos elementos que regulen. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que la región transcrita es exones, intrones y UTR, que son los que están acostados. Región promotora o elementos reguladores. Miren, a partir de donde dice +1 es donde inicia la transcripción. Es decir, aquí se va a posar la polimerasa y va a empezar a copiar. Perfecto. Pero si miramos un poco más atrás, dijimos que habían esos elementos reguladores, que son secuencias donde se van a pegar elementos de transcripción, factores de transcripción, entre otros. Vean ustedes, ¿cuáles son los principales? Los que se he indicado acá, con diferentes funciones. Empecemos por esta primerita, por estas dos, tata e INEA. Esta tata se denomina también caja tata, y así lo van a encontrar en los libros. ¿Qué son? Son secuencias ricas en timina y adenina, por eso se llama tata. ¿Ya? Entonces son ricas en timina y adenina y marcan la posición donde van a empezar a unirse los factores de transcripción. INR sirve para lo mismo. ¿Ok? Sirve para lo mismo. Entonces, caja tata e INR son elementos donde interactúan los factores de transcripción y la RNA polimerasa. Primeros elementos reguladores que no forman parte del segmento transcrito, sino están fuera. Si miramos un poco más allá, tenemos estos tres componentes: insuleiros, enhancers y silenciadores. ¿Qué van a hacer ellos? Otra vez, ellos sí van a regular. ¿Okay? Veamos aquí. Tenemos, por ejemplo, empecemos por el enhancer. ¿Qué hace el enhancer? El enhancer es una secuencia de ADN también, que está fuera, ¿okay?, de la parte transcrita. ¿Y qué es lo que va a hacer? Digámoslo así, en un momento dado, vamos a hacer un ejemplo totalmente hipotético. Nuestras células requieren transcribir transportadores de glucosa, ¿cierto? Para que se transporten la glucosa. Perfecto. Entonces, lo que va a hacer es, en nuestro genoma, va a haber una transcripción ¿de quién? Del gen que codifica al transportador de glucosa. Por ejemplo, GLUT1. ¿Se acuerdan del GLUT1? Es un transportador de glucosa. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? En un momento dado, de repente, comemos mucho dulce. Tanto dulce que requiere nuestra célula trabajar y aumentar y meter más glucosa. Por lo tanto, la célula requiere más ¿de qué? Del transportador, del GLUT. Entonces requerimos que esta transcripción aumente, se incremente o nunca pare. ¿Quiénes van a lograr eso? Los enhancers. Un enhancer es un elemento que va a favorecer que la transcripción se incremente o se sostenga. Es decir, va a permitir una estabilidad de la transcripción, que no termine. ¿Estamos? Eso es un enhancer. Lo contrario son los silenciadores. Requerimos que pare. Ellos, esta secuencia, de alguna forma, que vamos a tratar de explicar hoy día, lo que va a intentar es parar la transcripción, parar la señal y que los factores de transcripción que se han unido caja tata con la polimerasa, todo esto se desensamble y pare la transcripción. Entonces, enhancer y silenciadores tienen efectos contrarios. Y tenemos finalmente los insulators, o también llamados aisladores. ¿Para qué sirven estos? Estos elementos reguladores, vean que ustedes están lejos de la región del gen que se va a transcribir. Entonces, este enhancer podría también hacer efectos sobre otros genes. Eso es lo que evita el insulero o aislador. Lo que hace él es evitar que estos elementos reguladores afecten a otro gen distinto que no sea este de aquí. Son tres funciones. ¿Okay? Son elementos principales de las regiones promotoras o elementos reguladores que tiene un gen, que deben tener un gen. ¿Okay? Sigamos. ¿Cómo
trabajan esos reguladores? Porque uno dirá, bueno, pero son secuencias, ¿no? Como una secuencia puede dar una señal. Por lo siguiente, miren, tenemos el ejemplo del enhancer. El enhancer, todo lo que ven en el lazo que están viendo ahí es el ADN. Acá el enhancer, esta secuencia es del enhancer. Vean lo siguiente, acá, donde está la caja TATA, lo ven la caja TATA, se ha posado los factores de transcripción. Hay varios factores de transcripción, acá está el TF2, T significa factor de transcripción justamente. Y estos factores de transcripción que se han unido acá están estableciendo a quién, al RNA polimerasa 2 para que haga perfecto. Si queremos que este complejo no se desarme para que se pueda seguir transcribiendo más y más RNA mensajeros y produzca así más proteínas, lo que hace la célula es usar los enhancers. En los enhancers se unen algunas proteínas que se denominan activadores y coactivadores y se unen y se posan con todo el sistema de transcripción. ¿Cuál es el logro? Están haciendo de que este complejo no se desensamble. Y si no se desensambla, la polimerasa siempre va a estar copiando más y más RNA. Entonces, es por eso que se requiere de que estos elementos estén fuera del gen, ¿no? Porque luego, mediante un doblez, como lo estamos viendo aquí, va a permitir estabilizar todo el complejo. Entonces, parte de los elementos regulares son esos de ahí. ¿Se entendió? Sigamos. Eso es un poco lo que habíamos hablado. Región transcrita. Por acá tenemos que empieza la transcripción. Okay, acá está el promotor, los elementos reguladores. Y acá tenemos exones e intrones. Se produce un RNA primero. Okay. En el 5' se va a agregar, se va a hacer una modificación química. Eso lo van a ver con el profesor Wilfredo igual, que se denomina CAP. Okay, donde se agregan algunos componentes químicos. Y al otro lado se va a generar, al final del transcrito, una cola poliada. ¿Qué quiere decir poliada? Muchas adeninas. Adeninas, pues adeninas, pues adeninas. Pueden ser hasta 200 adeninas. ¿Okay? Estas dos son muy importantes. ¿Okay? La célula va a sensar que tanto el 5', la CAP, y la cola poliada hayan quedado establecidas para recién poder hacer el transporte de núcleo a citoplasma. ¿Okay? Va a sensar eso y va a sensar además que aquí ya no hay intrones. Son tres cosas importantes para que luego el proceso de transcripción se dé en el citoplasma. Entonces vean ustedes qué es lo que está pasando aquí. Y ahora, ¿cómo sabemos, o cómo la célula sabe de que qué es un exón y qué es un intrón? Hay secuencias que te lo definen. Veamos. A ver, antes de esto, aquí. Vean acá. Los exones son los que están en morado, los que están en blanco son los intrones. Miren ustedes que en todos los casos los intrones están siendo flanqueados por un guanina-timina a un extremo y al otro lado adenina-guanina. Y esto es conservado no solamente en todas nuestras células, sino en todos los eucariotas. Todos los eucariotas, sus intrones están conservados por esta secuencia, GT a un extremo y AG al otro. ¿Okay? Entonces acuérdense, guanina-timina y el par adenina-guanina flanquean los intrones. Son parte de la estructura de esto. Vean ustedes, todo lo que está acá en morado es un exón. Y miren dónde está el codón de inicio. ¿Está al inicio del exón? No, está un poco más adentro. ¿No? Está un poco más adentro. Entonces, no siempre la transcripción va a iniciar donde inicia un exón. Es otra cosa más. Todo lo que queda atrás, ¿cómo se denomina entonces? UTR. ¿No? UTR. ¿Y dónde termina la transcripción? Perdón, ¿dónde termina la traducción? ¿Dónde termina la traducción? En los codones stop, que hay tres tipos, ¿verdad? Acá es traducido a RNA, sería UAA, UAG y UGA. Perfecto. Entonces, debo ver aquí, acá me he equivocado, disculpe. Acá me he equivocado y también la imagen tampoco ayuda mucho. La transcripción empieza por aquí. ¿Ya? ¿Esta región cómo se denomina? UTR. UTR. ¿Y este punto de acá, qué es? Acá está el codón de inicio. Ese codón de inicio, ¿es codón de inicio de qué? ¿De transcripción o de traducción? De traducción. ¿Ya? Entonces vean cómo la transcripción empieza mucho antes que el codón de inicio. ¿Okay? Este punto, este codón de inicio que ustedes han conocido, perfecto, es de inicio, de traducción. Para la transcripción es muy diferente. Entonces todo lo que está antes, UTR. Igual, al momento de terminar, estos codones stop también son codones stop de traducción. La transcripción acaba mucho más allá. ¿Esta región cómo se denomina?
UTR 3'. ¿Ya? Entonces vean cómo se diferencia este asunto, ¿no? Estos codones plantean regiones que van a permitir hacer la traducción. Acá tenemos ya el RNA maduro. El codón de inicio está por acá. Todo esto es el RNA mensajero. El codón de inicio está aquí. Es decir, se va a leer solamente una parte del RNA mensajero, no todo el RNA. Acá está el codón final. Luego del codón final viene la cola poliar, ¿verdad? Entonces tenemos esa madurez ahí. Ahí faltaba crear una imagen. La secuencia que yo les había dicho, se la vuelvo a recalcar acá. Guanina, uracilo, o lo mismo que guanina, timina en el ADN, guanina, uracilo en el ARN, ¿cierto? Y al final, adenina, guanina. Son lo que flanquea a un intrón. Estamos analizando la estructura que tiene un gen. Esto de aquí, ya. A mí me había pasado uno. Esto era solamente para lo que acabamos de decir. Para volver a hacer lo mismo, tenemos al gen, la región codificadora, ok, esto es un RNA mensajero ya, ¿verdad? La región codificadora ya sin intrones son exones que se han unido. Aquí está el codón de inicio, de traducción. Antes de eso están los UTRs, y donde inicia el UTR es el inicio de la transcripción. Lo que es CAP no es secuencia, son grupos químicos que se agregaron. Entonces, lo que está entre el inicio de la transcripción y el codón de inicio son sus UTRs. Y entre el codón stop y el inicio de la cola foliar, UTR también. Son partes que tienen un RNA mensajero y que se definen desde la secuencia que tiene un gen. Algo también importante es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de genes, hablamos de algo así. Miren, usted tiene el cromosoma. Acá hay un gen A, acá hay un gen B, acá hay un gen C, acá un gen D. Siempre tenemos esta forma de poder representarlo, es decir, un gen tras otro, físicamente distanciados. Eso no es así ahora. Se sabe que muchos genes están sobrelapados. ¿Ok? Entonces, si tenemos acá un gen B, de repente sobre ese gen B, sobre la mitad de ese gen B, hay también un gen E. ¿Cómo se representaría? Así. Todo esto, donde está mi flecha, que sea el gen B. Acá estaría desde el UTR hasta el otro UTR. ¿Ok? Y el gen E empezaría de repente por acá y termina por acá. Todo esto. Toda esta zona es coincidente. Esa secuencia pertenece a los dos. Entonces, existen muchos genes que están de esta forma sobrelapados. E incluso algunos genes están dentro de otros. ¿Okay? Y para lo que un gen es un intrón, para el otro es un exón. Entonces hay una complejidad realmente de lo que se define como un gen. Está cambiando mucho esto. Entonces acá tenemos solamente de forma representativa, y ustedes pueden ver eso, ¿no? Miren, acá tenemos todo arriba un gen y abajo otro gen. De formas paralelas. Dice que son paralelas porque se ven en el mismo sentido. Y acá tenemos otra cosa más que me quedaba comentar. Entonces, primer punto sobre esto. Los genes se solapan. Punto número 2 al respecto. El ADN es una doble cadena, ¿cierto? Acá será 5', entonces acá será 3. Este de acá será 3 y este será 5. ¿Cuál de las dos cadenas contiene el gen? ¿El sentido o el antisentido? Este de aquí sería el que va de 5 a 3, el sentido o sense, y este de aquí será el que va de 3 a 5, el antisentido. Los genes pueden estar codificados en cualquiera de las dos cadenas, no solamente sobre una cadena, y eso es lo que está tratando de representar aquí. Estos son dos genes que están sobrelapados. ¿Ok? Entonces acá sería una cadena del ADN y esta sería otra cadena del ADN, acá están los puentes de hidrógeno. Un gen está codificado aquí y se lee de esta forma. La transcripción va a leer en esta forma. El otro gen está codificado aquí y lo va a leer de esta forma. Entonces, pueden ser que los genes estén solapados y que los genes
pueden estar en cualquier cadena. En la cadena sentido o en la cadena antisentido. ¿Ya? Entonces vean ustedes que los genes no están repartidos como si fueran, como una vez nos han dicho eso, ¿no? Como puentes de un collar uno tras otro. Eso no es así. Están totalmente formando un complejo bastante interesante y tedioso. Eso para que ustedes lo lean. Pseudogenes. A ver. Falso. ¿Qué es un pseudogen? ¿Qué es pseudo? Falso. Falso, exactamente. Entonces, pseudogen es un falso gen. Efectivamente es un falso gen. A ver, tranquilos. ¿Por qué esto es importante? Sucede lo siguiente: muchos genes tienen, o sea, uno analiza una secuencia de ADN con todo el conocimiento de la secuencia que debe encontrar entre un exón, un intrón, etc. Y vas a encontrar varios genes que en realidad la célula no funciona. O sea, tiene todo. Tiene exones, tiene intrones, tiene elementos reguladores y jamás se transcriben en ninguna célula de ningún tejido. Esos se llaman pseudogenes. Ahora, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Por varios motivos. Primero, ¿cómo han surgido estos pseudogenes? Estos pseudogenes han podido surgir por un tema de duplicación. Veamos aquí. ¿Qué es una duplicación? Si yo tengo aquí el gen A en esta zona, puede que en un momento este gen se duplicó y ahora tengo dos genes A. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez como parte de la secuencia había una adenina, timina, o sea, un pedazo de secuencia que en este ya no está. ¿Ya? Entonces, se ha copiado, sí, pero no se ha copiado perfectamente. Hay cosas pequeñas que al momento de duplicarse hacen que este gen ya no sea funcional. Entonces, tiene todo el resto, tiene exones, intrones, elementos reguladores, pero ya no puede expresarse más. ¿Okay? Entonces, eso es un pseudogen y surgen por motivos de duplicación o, como dice acá, por retrotransposición. ¿Qué es una retrotransposición? Es parecido a la retrotranscripción. ¿Qué era la retrotranscripción? Pasaba del RNA mensajero a ADN. Lo mismo aquí, muy parecido a eso. Ocurre, se genera uno de esos eventos y se regresa una de estas moléculas al ADN, pero ya se regresa con menos elementos y se hace disfuncional. Entonces, un pseudogen, ¿qué es? Un pseudogen es un gen que ya no se transcribe más, que es disfuncional, ¿okay? Pero que tiene todas las características de un gen: exones, intrones y elementos reguladores. ¿Por qué no funciona? Porque tiene alguna mutación o le falta alguna información que la hace disfuncional. Pero está ahí, físicamente está ahí. Ahora, variaciones genéticas. Cuando hablamos de variantes genéticas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si una adenina cambia por una timina, ¿qué es eso? Una mutación. Una mutación significa un cambio en la información del ADN. ¿Significará un cambio en la proteína? ¿Sí o no? Perfecto. Vamos a establecer entonces los tipos de mutaciones que hay. ¿Acá no? Ay, no, de Ah, hay otra. Pero igual no borro. A ver, acá lo veo. ¿Qué coño? Miren, cuando hablamos de variaciones genéticas, hablamos de mutaciones. ¿Qué sucede con el tema de las mutaciones? Muchas veces pensamos mutación y pensamos en algo malo. Vamos a quitarnos esa idea, porque las mutaciones no son malas. Las mutaciones permiten muchas cosas en nosotros. Primero, nos permiten la evolución, nos permiten estar aquí, y además nos permiten ventajas. ¿Okay? Y muchas de estas mutaciones además no hacen daño. O sea, eso de que una mutación genera un cambio en la proteína no siempre es cierto. Hay mutaciones que se denominan mutaciones silenciosas. ¿Okay? ¿Cómo es que entonces que un cambio en el ADN no constituye un cambio en la proteína? Vamos a verlo hoy. Entonces tenemos mutaciones. ¿Qué es una mutación? En general, cambio ¿en qué? En la información
de la D. Eso es simple. Cualquier cosa que sea un cambio, ojo, no quiere decir que sea malo, es decir, en términos clínicos, no quiere decir que sea patológico. Una mutación no siempre es patológica, es decir, solamente pocas mutaciones son patológicas en realidad. Entonces, es simplemente un cambio de información del ADN, punto. Esa es una mutación. Que sea patológico o no, va a depender. Entonces, veamos, variantes génicas. Primero, tenemos un tipo de mutación, que son llamadas mutaciones puntuales o sustituciones puntuales, o como antiguamente se denominaba, mutaciones puntiformes. Eso de mutaciones puntiformes quedó eliminado, mutaciones puntuales. ¿Ya? Entonces tenemos, uno, mutaciones puntuales. ¿Ah? Puntuales. ¿Qué es una mutación puntual? Pues muy simple, es un cambio en una sola base. Vean aquí, puede ser un cambio de adenina por guanina. La adenina y la guanina son purinas las dos, pirimidinas las dos, o una es purina y otra es pirimidina. Las dos son purinas. Puede ser entonces un cambio entre adenina y guanina, pero también puede ser un cambio entre citosina y timina. Ambas son pirimidinas. Cuando el cambio puntual es entre una adenina, perdón, entre purinas y otra purina, o entre pirimidina y otra pirimidina, esa mutación puntual se denomina transición. ¿Ya? Transición. Si el cambio es por una purina por otra, o una pirimidina por otra. ¿Ya? Eso es una transición, es un cambio puntual. En cambio, si cambiamos entre ambos grupos, purina por pirimidina o la inversa, se denomina transversión. ¿Ya? Entonces, mutaciones puntuales, cambio en una sola base, y pueden ser dos, ¿verdad? Pueden ser transición o transversión. Entonces, tenemos estos dos tipos de mutaciones puntuales. Luego vamos a ver si ese cambio implica algo. Vamos a definir primero las mutaciones. Luego tenemos un tipo de mutación. Ya vimos las puntuales. ¿Ya? La siguiente también puede ser puntual, pero ya vamos a ver aquí un poco más. Esto es un poco más de definición, un poco más estructural. Una mutación, lo que viene, tiene más que ver con la función. Tenemos una mutación no sense, o también denominada mutación sin sentido. ¿Qué es una mutación sin sentido? Una mutación sin sentido es lo siguiente. Díctenme ustedes cuáles son los codones stop. UAA. 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 O sea, TAA en el ADN. UAG. ¿Sí? Perfecto. Estos son los codones stop. Ahora, cualquier otro aminoácido, aparte de esto, o sea, aparte del AUG, va a generar un aminoácido. ¿Cierto? Por ejemplo, el CAG, el CAG, que genera glutamina. ¿Ya? Que genera glutamina. Esto genera glutamina. Imaginémonos de que este codón forma parte de una proteína y hay una mutación puntual, ¿okay? Una mutación puntual que hace que cambie este. Y lo cambia por timina. ¿Qué tipo de mutación es? Transición. Ahora el codón ya no es más CAG. ¿Ahora qué es? TAG. ¿Y esto qué codón es? Esto. ¿Okay? Vamos a poner ahora lo siguiente. Esta de acá es la secuencia normal y esta es la secuencia mutada. Este codón lo vamos a encontrar aquí, CAG, que era para glutamina. Y en el mutado, ¿qué había? ¿Qué hay? TAG. Para que esta proteína sea funcional, copia desde aquí, copia, pasa por la glutamina y continúa, ¿verdad? Y copia una proteína. Esa es la copia. Perfecto. Pero para el caso de la mutada, va a empezar en la traducción a leer el RNA y cuando llega aquí
va a parar. Entonces, ¿se va a producir la proteína completa? No, se va a producir una proteína truncada. Eso es lo que genera una mutación sin sentido. ¿Qué es una mutación sin sentido? Es un cambio puntual, ¿okay?, que genera la aparición de codones stop prematuros, antes de donde deberían estar. Si aparece un codón stop prematuro, se detiene la traducción y por tanto la proteína no va a ser funcional. ¿Okay? Eso es una mutación sin sentido, o como dice ahí, nonsense en inglés. Ahora vamos a otro. Mutación missense o con pérdida de sentido, que no es lo mismo. ¿Ya? Missense. Esta, vamos a ver acá, era nonsense. Aprendí inglés aquí. Por acá. Esta clase es rápida. Les he traído una lectura, no para evaluarla, sino sobre las mutaciones, para que ustedes puedan leer. ¿Le creen? Al final dice que ya. Esto en realidad no requiere una explicación, es más sencillo. Creo que puedo usar esto de acá. Igual lo voy a apuntar aquí como número 3. Mutación. Otra forma de traducir esto en vez de pérdida de sentido es con sentido erróneo. ¿Ya? Con sentido erróneo. Entonces, con sentido erróneo es lo mismo que missense. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Y es como lo tenemos ahí. Miren aquí. Tenemos lo siguiente, que la citosina, adenina, timina, generaban, es un codón ¿para qué? Para histidina. Existe o se da una mutación puntual allí, ¿ok? Y ahora ya no va a ser CAT, sino va a ser, aquí tenemos C, este que debería ser reemplazo de un símbolo. A ver, se genera una prolina. ¿Tiene el código genético a la mano? ¿Tiene un libro en Gerald Carvey? ¿Pueden sacarlo, por favor? No, acá lo voy a varios, ¿no? Porque el código genético es degenerado. Recuerden que el código genético es degenerado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, para prolina, para que se dé la información a prolina, tenemos que tener CCT, todas, CCC, CCA o CCG. Cualquiera de esos 4 codones generan prolina. Eso quiere decir que el código genético sea degenerado. O sea que un solo codón no genera un solo aminoácido, sino varios codones pueden dar a un aminoácido. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Ahora, veamos. Entonces, el cambio a este nivel era histidina, y para que dé prolina, ¿qué tiene que ser acá? Una citosina. Entonces, acá cambiaba una citosina. ¿Generó un codón stop? No. Entonces, no es una mutación sin sentido. ¿No estamos acá? Es una mutación con sentido erróneo. ¿Por qué con sentido erróneo? Porque lo que hizo es cambiar de información. No te truncó la proteína. No es que va a terminar prematuramente la traducción, sino que donde había una histidina va a poner una prolina. Entonces aquí cambió un poco. Otra vez, ¿tienen el diario acá a la mano? Los que lo tengan pueden ir a la tabla donde están, la tabla donde están los aminoácidos. Vayan lo tienen todos los que tengan la tablita de aminoácidos, por favor, ábranla. Verán que hay aminoácidos hidrofílicos, hidrofóbicos, polares, no polares, etc. ¿No? ¿Y qué quería decir eso? ¿A qué se debía que sea hidrofílico o hidrofóbico, por ejemplo? Por ejemplo, un aminoácido que era así, acá tenemos el grupo amino, el carboxilo, y acá tenemos un grupo metil. ¿Será hidrofóbico o hidrofílico?
tenemos un aminoácido de esta forma, vamos a ponerle acá CH3, este será, ¿por qué hidrofóbico o por qué hidrofílico? Hidrofílico, porque tiene este grupo hidroxilo, hidrofílico. Y vamos a poner otro más. Silencio. ¿Este será hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofílico. Eso tiene carga, eso de acá es así, ¿verdad? Este de acá va a formar puente de hidrógeno. Eso tiene carga, es hidrofílico. Perfecto. Vamos a analizar. Imaginemos que ocurre una mutación con sentido erróneo. ¿Qué quiere decir con sentido erróneo? Que me va a cambiar el aminoácido. Eso quiere decir. O el missense. Me cambia el aminoácido. Si me lo cambia de un hidrofóbico a un hidrofílico, ¿qué me está cambiando en la proteína? En ese segmento. La propiedad. ¿Para qué le servía a una proteína, por ejemplo, este de aquí? ¿Para qué le servía? Para formar puentes de hidrógeno. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con otras proteínas, con el ADN, ¿cierto? Y si necesitaba eso para formar ese contacto, por ejemplo, con otra proteína y ejercer su función, y le coloco al revés, entonces ahora, un aminoácido hidrofóbico, ya no va a poder interactuar adecuadamente. Pierde su función. Entonces, si ocurre una mutación missense que me cambia un aminoácido por otro y las propiedades son distintas, probablemente va a alterar la función de esa proteína. Pero vamos al otro. Ocurre una mutación que me cambia de aminoácido, o sea, sigue siendo missense, pero me cambia un hidrofílico por otro hidrofílico. Lo más probable es que la función de la proteína no se vea alterada. ¿Se me entiende? Es lo más probable que se vea alterada. ¿Por qué? Porque no le estoy cambiando propiedades. Estoy dejándole su propiedad de ser y formar puente de hidrógeno en ese segmento. ¿Se entiende entonces que es una mutación missense? Cambio de aminoácido que puede ser evidentemente patológico o alterar la función, o puede que no lo sea. Va a depender de lo que se cambie. Vamos a una mutación más. Esto es un ejemplo de la anemia falciforme, ¿se acuerdan? Tenemos aquí entonces la secuencia CTT en las personas normales y la persona que tiene la enfermedad CAT. Esto, el CTT era una glutamina y el CAT es valina. ¿Un codon stop? No, te cambió el aminoácido. Esto es una mutación con sentido erróneo o missense. ¿Okay? Entonces, a ver, revisemos rápidamente los que tienen abierto glutamina y valina. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuál es el polar? A ver, fíjense si es que tendría sentido respecto a eso. Voy a mirar. La valina es hidrofóbica, ¿no? O apolar, como quieran. Y la valina. Y la glutamina es polar. ¿No? Le estás cambiando la forma. ¿Por qué? La valina termina parecido a este de acá. Tiene grupos metilos. Es hidrofóbico. La valina. Y este es hidrofílico. Entonces vean cómo le estamos cambiando el aminoácido, le cambiamos la propiedad y solamente por ese aminoácido pasa todo lo que pasa en esta enfermedad. Faltan dos más entonces. Mutaciones Brainship. Eso es en inglés. En español es mutaciones de cambio de marco de lectura. ¿Ya? ¿Qué es eso, profesor? Veamos. Eso es 1, 2, 3, 4. Disculpen el desorden, ¿ya? Mutaciones, cambio, marco de lectura. Para empezar tenemos que saber qué es un marco de lectura. Y para saber qué es un marco de lectura, me voy a poner aquí.
a ver, hasta un punto. ¿Dónde estaba? No la tengo acá. Entonces lo dibujo en la pizarra. Puedo borrar acá, ¿verdad? Cuando hablamos de marco de lectura, estamos hablando de lo que se lee, por eso es lectura. ¿Qué se lee en el ADN? O mejor dicho, ¿qué se lee en el ARN? Igual no se borra nada. En el ARN, ¿qué se lee? Veamos así. Tenemos aquí. Vamos primero al ADN, ¿ya? Tenemos acá el ADN con su doble cadena. Es ADN doble cadena. Acá vamos a tener T, A, C, G, T, T, bla, bla, bla. Y acá al frente, ¿qué tendremos? Adenina, timina, citosina, adenina, adenina, adenina. Aquí timina, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina y etc. Perfecto. ¿Dónde leo? ¿De dónde empiezo la lectura? Para saber cuáles son los codores, son de 3, ¿se acuerdan? ¿Cómo agrupo los codores aquí? ¿Los agrupo así, así o los agrupo así? ¿De qué depende? Del codón de inicio, muy bien. Entonces, vamos a ver. Si lo agrupo así, tenemos 1, 2, 3, 4 más, y este de acá es el codón de inicio. Bueno, con 3, ahí está. Si lo agrupo del segundo, no hay codón de inicio. Y si lo agrupo del tercero, tampoco hay codón de inicio. Cada una de estas lecturas que he hecho, que son 3 lecturas, es parte del marco de lectura. ¿Ya? Pero ¿con qué lectura me voy a quedar? Con la que tiene el codón de inicio. A partir de donde inicia el codón de inicio hacia allá, se denomina marco abierto de lectura. ¿Ya? Todos son marcos de lectura, pero el de inicio es el marco abierto de lectura. Entonces, eso es posibilidades de lectura. Pero hemos dicho que los genes pueden estar en esta cadena como en la otra. ¿Cierto? Entonces, si acá habían 3 formas de leer, en la otra ¿cuántas formas habrán? 3 más. En total, ¿cuántas hay? 6. Para cada gen hay 6 formas de lectura. ¿Se entendió esa parte? Hay 6 formas de lectura. Y el marco abierto de lectura es donde inicia el codón. Entonces, a partir de este, de aquí, todo va a ir de 3, ¿cierto? Vamos a analizar esto ahora un poquito más allá. Todo sigue a 3. A ver, que sea acá. Vamos a poner otro. Entonces, acá tenemos un codón, este genera glutamina, ¿okay? Este de acá está generando serina. En la traducción, ¿cómo se debe leer? Así y así. Pero ¿qué sucede? Existen mutaciones, silencio, existen mutaciones que lo que hacen es lo siguiente. ¿Pero qué mutaciones son? Son las llamadas deleciones o inserciones. ¿Se acuerdan qué es una deleción? Se pierde información genética o se gana información genética, se agrega, ¿verdad? Imaginemos que aquí hay una deleción. Entonces, deleción de la adenina. Como no hay adenina, la lectura va a venir así. De glutamina, y ahora ya va a empezar de acá porque no existe, va a empezar de aquí. Supongamos acá sí ya tengo. Ya cambió, ¿verdad? Esto de acá te generaba serina,
Ahora, como no lo leen ahí, es un aminoácido completamente diferente. ¿Y lo que viene adelante será igual a lo anterior? Tampoco. El marco de lectura corrió una base. Y al correr una base, te cambia toda la información de lo que viene adelante. ¿Se entendió esa parte? Vamos a verlo aquí otra vez. Miren, el wild type, ¿okay? Tenemos, o sea, el wild type significa normal, silvestre, como hemos dicho. Y acá hay una adenina. Viene AAA, AGU. Vean aquí. De lesión. Se deleta la adenina. AAA. Y aquí, como se va esta, empezamos a leer ahora así. Donde debería haber una serina, ahora hay una valina. Donde debe ser prolina, histidina. Toda la secuencia, ven ahora que ustedes que debido a que el marco de lectura corrió, cambió la información. Esta proteína generada es completamente diferente y probablemente disfuncional. Probablemente no, seguramente disfuncional, porque no tiene información en la ADN. Entonces vean cómo una delesión puede cambiar el marco de lectura en la traducción y generar una proteína completamente aberrante. Lo mismo para el caso de la inserción. Veamos a este punto de aquí. Supongamos que ahora a este nivel hay una inserción de una adenina. Igual, empuja todo el marco, porque veníamos leyendo de 3. Lisina, serina, y en vez de leer aquí, que era prolina, le agregamos uno y generamos un nuevo marco ahora. Treonina, isoleucina, tumina. Y miren, aparece un codón stop prematuro. Entonces, primer asunto, cuando tú agregas por inserción o de lesión bases, estás cambiando el marco de lectura. Lo primero que va a ocurrir es de que la información que está generando es errónea, esa proteína es disfuncional, pero además existe una alta probabilidad de que genere codón stop prematuro. ¿Ya? Un codón stop prematuro. La pregunta es, ¿todas las deleciones y todas las inserciones me van a generar un cambio en el marco? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo no? ¿Perdón? Acá se está cambiando todas las secuencias, se cambia totalmente la propiedad. Porque imaginémonos que se delecionan 3 bases o se insertan 3 bases. Digamos acá, pues la queda normal, se inserta acá CAG. ¿Cambió todo el marco de lectura? No, porque se venía leyendo de 3, ¿cierto? Esto sigue lisina. Ya no es serina, pero sigue leyendo prolina, sigue leyendo serina. ¿Cierto? Y acá igual. Si se insertó, leo acá 3 y continúa la misma lectura. Obviamente hay una mutación. Se ha agregado o se ha quitado un aminoácido, que puede ser muy importante en la función de la proteína, pero no ha cambiado la lectura. Entonces, cuando lo que se inserta está en múltiplos de 3, no genera cambios en el marco de lectura. ¿Ya? Entonces, no todas las inserciones y todas las deleciones cambian el marco de lectura. ¿Se entendió? Perfecto. No borro eso. Claro, la inserción es un cambio en la información genética, es una mutación. Todo lo que estamos viendo son mutaciones. Entonces, cambio en el marco de lectura. Puede generar codón stop prematuro. Y lo otro, cambia la secuencia. Cambia la secuencia aminoácido. Excepción. Presentan el grupo de ¿Cuál es la excepción? cuando se da inserción o elección de otras entonces. Inserciones No, inserción de otras. o deleciones. ¿De qué tipo? Múltiplos de 3. Múltiplos. Bueno, las inserciones ya saben que consisten, ahí hay un ejemplo claro de cambio de marco de lectura porque se está insertando. Deleciones pueden retirarse material genético, distinto el número de bases, simplemente el retiro de material genético es una mutación porque estás cambiando la información que había.
Acá tenemos el ejemplo de la fibrosis quística, que es muy similar a lo que pasaba en el caso de la anemia falciforme. Vamos a tratar de pasarlo rápido. Mutaciones en sitios de splicing. Esto es importante. ¿Se acuerdan ustedes que les había dicho lo que bordea un intrón? Bordeaba por aquí guanina timina y por aquí adenina guanina. Eso siempre va a estar bordeando un intrón. Guanina timina en un extremo y adenina guanina en otro extremo. Siempre se bordea un intrón. Hemos dicho eso, no nos van a reconocerlo. Imaginémonos que una mutación la mutación no se da en el exón, sino que se da en el intrón. Y justo cambia este. Cargos. Ya no hay T ahí, una mutación puntual lo cambia por otra guanina, por suponer. Este punto, que era un sitio de reconocimiento del intrón y por tanto un sitio de reconocimiento de splicing, porque ahí habría que retirar, ya no va a funcionar. Entonces, la proteína que se genere va a contener la información de este intrón. Porque tenía que cortarse así, ¿verdad? Unirse esto con esto. Ya no va a pasar. Va a unirse todo esto en una sola información. Entonces, cualquier mutación o cambio que se dé en las secuencias que son críticas para el reconocimiento de un intrón, un exón o del splicing, va a hacer que se cambie toda la información. Vean ustedes que aparte de esa guanina timina, adenina guanina, existe aquí, ahí está, una adenina bastante conservada. Son 3 puntos críticos para el intrón y para el splicing, ¿ok? Estas dos que flanquean y esta adenina que está acá. Cuando vean cuando son muy feos, seguramente se los voy a volver a mencionar. Creo que acá tengo. Hay varias enfermedades causadas por mutaciones en sitios de splicing. Veamos ustedes, hay una lista de enfermedades que ya se sabe que cambia un punto crítico que era para reconocer un intrón, ya no reconocemos el intrón, se genera información adicional y una proteína completamente aberrante. Dime. ¿Perdón? ¿Qué? Ah, sí. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la mutación en un sitio de splicing? Veamos aquí. Debería ser así, ¿verdad? Eliminamos este intrón y juntamos los 3. Silencio. Pero de repente hay una mutación a este nivel que ya no permite reconocer el límite de este intrón. ¿Ok? No permite reconocer este límite del intrón, por lo tanto se lo va a saltear el splicing. Ya no va a leer este como exón, sino va a unir este con el otro. ¿Perdemos qué perdemos? Todo un exón. También se puede ganar una información del intrón. Creación de un pseudogen dentro de un intrón. ¿Qué sucede? El intrón tiene una gran cantidad de bases ahí. ¿Se acuerdan ustedes cuál era lo que flanqueaba a un intrón? Tenemos GT y AG. Dentro del intrón puede que haya GT y AG. Esto de aquí no corresponde a un exón, pero está la secuencia ahí porque puede haber muchas secuencias. ¿Ya? Entonces, existen otros mecanismos que regulan no reconocer esto como si fuera un exón, pero ahí se cometen errores. Se lo reconoce como un exón y se agrega una información errónea que no debería estar dentro del documento. Son varias posibilidades en el splicing, en realidad es un mundo aparte, con muchas enfermedades asociadas. Esto lo vamos a dejar aquí. No, hasta ahora no aparece la mutación silenciosa. A ver. ¿Se acuerdan de la enfermedad de Huntington? Sí. ¿Cuál era la base de la enfermedad de Huntington? ¿Cuál era el origen genético de la enfermedad de Huntington? ¿La qué? K. ¿Qué pasaba con el K? Se repetía. Un ejemplo de mutación por repeticiones es el Huntington. ¿Okay? Teníamos el exón 1 en el Huntington y al final del exón 1 CAG, ¿cuántas veces en nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas repeticiones de CAG tenemos nosotros en el gen de la huntingtina? Que era la enfermedad de Huntington. 27 veces. Era
hasta